Recibimos a Martín Pereira, presidente de COFE y además presidente de la Federación de Funcionarios de la República, ¿no? ¿Cómo tanto? ¿Cobrás por los dos lados? No, por ningún lado. ¿Cómo por ningún lado? ¿No cobran los dirigentes sindicales? No cobramos los dirigentes ¿No? sindicales. ¿No hay un aporte ahí de los trabajadores para No, gasto de lo representación, que tenemos viático, es alguna cosa? el teléfono, la alimentación y el transporte. Mira. Pero no tenemos un sueldo, como muchas veces circulan cifras Astronómico. bastante astronómicas en las redes. Lo que sí cobran es el trabajo que tenían en ese organismo. Sí, yo cobro Bien. mi sueldo por ACE. Por ACE, no por COFE. No, Bueno, por COFE. ACE está dentro de Está los dentro de trabajadores. Bueno, ¿y cómo la llevan con este gobierno? Y ha sido difícil. Pero ustedes lo han ponderado más de una vez. No, nosotros cuando las cosas se hacen bien o llegamos a un acuerdo no tenemos problema en decirlo y lo hemos dicho públicamente. Este gobierno ganó diciendo que iba a ajustar y la gente lo eligió y está aplicando el plan de ajuste que dijo que iba a aplicar. Entonces son las reglas de juego que tenemos. Nosotros nos tenemos que relacionar a diario con las autoridades de ACE, en el caso de COFE, con todos los ministerios, los ministros, y si no se dialoga no hay problemas que se solucionen y la negociación colectiva es la herramienta que hay para solucionarlo. El gobierno aplicó su ajuste y nosotros en la lucha que hemos desarrollado hemos conquistado algunos avances y ese es parte de la democracia, el juego de los sindicatos defendiendo a los trabajadores y el gobierno haciendo su juego. ¿Cómo vienen con...? Ay, Bambi, me tira la copa. ¿Cómo vienen con la recuperación salarial, el salario real? ¿Hay desfasaje todavía? Bueno, los salarios más sumergidos de COFE, los representados por COFE, logramos un acuerdo en la última rendición de cuentas y logramos recuperar lo que se había perdido en los 2 años de gobierno. Nos queda a los compañeros que ganan arriba de 80.000 pesos todavía, que esos no han podido recuperar totalmente y bueno, esperemos en esta rendición de cuentas avanzar en ese sentido. ¿Se logrará al final del periodo, que era la promesa global, digamos? Bueno, por eso vamos a luchar. Logramos a los salarios más sumergidos que se lograra empatar lo que se había perdido y ya en esta rendición de cuentas. Vamos a ver en esta próxima que viene, que es la última que puede tener incremento presupuestal, ver de seguir construyendo el salario a los salarios más sumergidos y también a esos compañeros que todavía no recuperaron la pérdida total, que la puedan recuperar. No era eternamente el único reclamo, ¿verdad? Estaba las condiciones laborales, los problemas edilicios de donde se trabaja, etcétera, etcétera. ¿Cómo están esos otros rubros? Bueno, hay un problema con las vacantes dentro del Estado. Tenemos un Estado que muy avejentado, en mayoría de los ministerios, casi el 40-50% de las plantillas están en edad jubilatoria ya o próximamente el año que viene durante este gobierno y con el decreto del 3x1 de la vacante, que en realidad ha sido en casi todos lados 3x0, se ha reducido la plantilla y poniendo en riesgo muchas veces cadenas de producción que son las mayores del país. Un ejemplo fue la lucha que dieron los compañeros de ganadería para entrar personal, que junto con COFE los acompañamos a tener una reunión con el presidente y después la intervención de COFE y la lucha que venía dando el sindicato de ganadería, logramos que entren 300 trabajadores porque por el decreto no entraban y ya se está poniendo en peligro los controles sanitarios de la cadena cárnica, que es una de las más importantes que tiene el país. Entonces, en esa situación se dan los distintos ministerios, en los controles, en los registros, en la aduana. Otro ejemplo es aduana. Hay momentos que el Uruguay queda... pasás y no hay nadie. De Dios. Y eso es desproteger al empleo uruguayo, porque lo que entra de contrabando atenta contra el trabajo y la producción nacional, pero también con todos los temas que se ha visto con el narcotráfico, de que no haya controles, es algo muy peligroso para el país y pone en riesgo la producción nacional. Otro de los problemas que siempre tenían, Martín, era la falta de funcionarios en el interior, hablando de salud sobre todo, ¿no? ¿Cómo está eso en el mapa? Bueno, esa situación, en esta rendición de cuentas logramos la Federación de Salud Pública, en negociaciones con el directorio de ACE y con el Ejecutivo, 1.200 cargos nuevos, genuinos para ACE, 900 son no médicos. Eso va a servir para paliar la situación de faltante de personal que teníamos y que la pandemia puso en manifiesto y vio lo que eran los funcionamientos de los hospitales. Todo el mundo ponía el foco de cómo funcionaba un hospital y creo que en eso fue un gran avance, lo mismo que la regularización de 2.000 cargos de comisión de apoyo que se ingresa a ACE a través de un régimen privado. Bueno, de los 4.000 trabajadores que hay en ese régimen, 2.000 van a ser regularizados a partir de estos meses que se empieza esa regularización, que es por la fecha de ingreso que tuvieron. Hay compañeros que están en ese régimen hace más de 10 años. ¿Es el número ideal o está más cerca del ideal?
No, avanzamos. Esto Ajá. es ¿Falta más? paso a paso. El ideal para tener una atención Sí. como debería y la relación de personal-usuario, todavía estamos lejos, pero es un gran avance y una conquista estos cargos que van a ingresar ahora y la regularización de estos compañeros, que no son Claro, cargos nuevos, claro. pero que le da una estabilidad que no tenían. ¿Cuán lejos estamos hablando de porcentaje? ¿Cuánto faltaría? Y bueno, ACE viene creciendo ahora en lo que tiene que ver la cantidad de usuarios. Estaríamos hablando que faltarían alrededor de la misma cantidad más o menos. 2000 más. Exactamente, para tener una atención ideal. Hay que ver el departamento, la complejidad del hospital. Claro. También hay que ver la atención en las áreas rurales, porque en la Claro, policlínica rural claro. el enfermero es auxiliar de farmacia, auxiliar de servicio, Sí, sí, seguro. hace todo. Hace Y en de esas todo. situaciones no podemos estar. Y van y le golpean la puerta. En una localidad muy claro. chica le golpean. Tengo que Claro. darme el inyectable. El enfermero Claro. está fuera de su horario. Los choferes que recorren el país de punta a Sí, punta sí, sí, diariamente. Todas esas situaciones hay que verlas para que no haya un esfuerzo de tantas horas que no son las que remuneradas. ¿Los departamentos más afectados cuáles son? ¿Los de lejos de Montevideo? Lo del norte, lamentablemente Uruguay es muy chiquito, no tenemos problemas demográficos para poder transportarnos, pero la atención en el norte del país no es la misma la atención al sur. Se ha intentado mejorar eso, pero realmente difícil, ¿no? es difícil porque la erradicación de los profesionales, el sector privado que compite de una manera desleal, planteándole, trabajás acá, te pagamos tanto, pero no trabajes para el hospital. El hospital le tiene que comprar servicio al sector privado. ¿Pero es desleal? Es desleal, ¿O es sí. el libre mercado? Y no, estamos hablando de la salud, que es un derecho humano, no podría Claro, pero ahí el que está intervenir fallando es el el mercado. Estado. Sí, acá habría que tener legislaciones mucho más Claro, si la mutualista me paga firmes. 40 y yo gano 20 en salud pública, me voy con la Está mutualista. bien, pero ahí es donde debemos avanzar a un lado único y que Claro. no sea el mercado el que Pero regule. la deslealtad la hace o colabora con la deslealtad el Estado. Está bien, pero ¿por qué como mutualista tienen que plantearle, trabajás en este programa y no trabajás en ningún otro programa más? Ah, Para que yo le facture ¿eso al se Estado. da? ¿Eso se da? Eso se da, se le plantea, mirá, bien. acá te damos trabajo, el laudo de 100, te pagamos 150, Pero no trabajes pero no allá. trabajas en ASE. Eso es Eso deslealtad. obliga, porque a los usuarios hay que atenderlos sí o Claro. sí, a que ACE tenga que contratar el servicio del sector privado. Claro. Entonces los 50 que le pagan, que serían pérdida de la empresa, terminan siendo ganancia porque va a ganar Claro. mucho más de lo que Y le contra compra eso ACE. no se puede ir, ¿no? Y contra eso hay que legislar, contra eso y todo. Y hay que sincerar que el presupuesto que se vota para ACE, el 20% termina en las manos del sector privado. Entonces hay que dar la discusión, bueno, ¿se va a financiar el sector privado con los fondos públicos de ACE? Que se blanquee esa discusión. Eso ha sido así de toda la vida, ¿no? Eso sí ha sido toda la vida, pasa en la legislatura, pasan los gobiernos y ningún gobierno le echa hincapié Le pone a el eso, cascabel porque al gato. el sistema nacional integrado, de complementación, muchas veces lo que tiene es el lucro con los fondos públicos. Perdóname Nadia, Sí. fue un gran avance el sistema integrado de salud. Hay gente que lo sigue criticando. No, fue un gran avance. El sistema, hay lugares que funciona bien, que se ha avanzado y ha democratizado la atención en salud. El problema es que hay que profundizar el sistema. Se votó el sistema, avanzó, pero después se estancó y ningún Y ahora gobierno se dejó ahí. ha profundizado. Hay que profundizar en el sistema para seguir avanzando en lo que tiene que ver derechos. ¿Por qué no tiene los mismos derechos de atención alguien que vive en Artigas a alguien que vive acá en Montevideo? No hay especialistas, es la realidad. La salud mental es un problema, no hay psiquiatras en algunos departamentos. Artigas no tiene psiquiatra. Se iba a inaugurar una sala de salud mental en el hospital de Artigas, está la sala preciosa, está todo, pero no hay quien la profesionales que puedan atender Y eso la es demanda. difícil porque, ¿qué haces? Llevas a uno, le pagas casa, comida, le duplicás el sueldo, porque si no, no me voy a Artigas. Claro, si no bueno. me duplicás el sueldo. Pero ahí había que planificar una política de recursos humanos en salud más integral. En todos los departamentos está la mutualista, el hospital, en algunos departamentos hay más de una mutualista. Los profesionales hay que hacer una política que, en esto que hablábamos, que no sea la regla de mercado que yo te pago tanto para que atiendas a mí y yo compito con la otra mutualista y hago que el Estado me pague. Claro. Si hubiera una coordinación, bueno, hay un psiquiatra, atienden la mutualista, bueno, se cambian servicio con ACE le brindará otro servicio y se complementan los servicios. Pero acá hay una competencia entre los privados y los privados que lucran con el Estado. Claro.
Bien, Nadia. ¿Qué sucedió con los anestesistas que habían renunciado en masa hace unos días atrás? Y la otra pregunta es si el FONASA ha perjudicado al sistema de salud público o al sistema de salud en general. No, no ha perjudicado. Creo que es parte equitativa de cómo se financia el sistema. Con el tema de los anestesistas creo que están negociando. Eso responde a la SAC y al SMU la representación. Había un problema de falta de profesionales que se da en todos lados y eso estaba atentando contra la atención, que se retrasaban cirugías o se suspendían cirugías en el mismo día. Con lo que eso implica para el usuario que tiene toda una preparación, usuarios del interior muchas veces que tienen que venir y se les suspende y tiene que volver para atrás con todo lo que eso conlleva. Martín, ¿qué pasa con el tema de los medicamentos en ACE? Con los medicamentos se está comprando menos. Nosotros lo hemos planteado, la sensación que tienen en las farmacias, el recorte de presupuesto y que se compra lo justo. Lo que nosotros decimos los stock máximos era por cualquier eventualidad que pudiera pasar, una orden de compra que se atrasa, el laboratorio que se atrasa unos días y demás, al comprar el mínimo dispensable para un mes, si hay alguna dificultad, se te atrasa. Y el atrasar a veces no es que se ve el problema tan fácil como que, bueno, volvés a los 3 días y lo tenés, porque esa mirada es más metropolitana. En el interior hay que hacer 50, 60 kilómetros para llegar al hospital y muchas veces la gente junta el dinero para el transporte para una vez y va una vez por mes a retirar su medicación los pacientes crónicos. Y eso hace que diabéticos, hipertensos y demás pierdan la continuidad del tratamiento, que es algo muy peligroso. Las autoridades de ACE no han planteado lo que plantean públicamente. Han quedado en plantear los números arriba de la mesa y nosotros no hemos visto los números. Los números que se ven son los que plantea el Ministerio de Economía, que hay un 35% menos de inversión en medicación. Claro. ¿Cómo es la relación entre ustedes y las autoridades de ACE o de Salud Pública? No, tenemos diálogo tanto con el directorio de ACE como con el Ministerio de Salud Pública. Sorprendió. ¿Quería preguntar algo, Checho? Sí. Ah, no, pensé que... No, sí. No, pensaste No, que yo puedo estaba seguir 2 horas parando. más, no tengo problema. No, como titular de COFE, Martín, quiero preguntarte por la situación de los bomberos, que vaya si han estado atareados este verano en Cerro del Toro, en Piriápolis, en La Floresta. Se ha denunciado faltante de recursos humanos y también de recursos materiales. ¿Cuál es la situación? Sí, es así. El Sindicato de Bomberos nos ha planteado un informe en el cual no solamente los recursos humanos, que son alrededor de 700 recursos humanos que estarían faltando, porque ante la falta de recursos humanos están trasladando de distintos departamentos para cubrir los destacamentos y eso está haciendo también un trasiego en los bomberos que ya están trabajando y lo que tiene que ver la flota de camiones y los implementos para cuando trabajan en territorio, que hay escasos implementos o que están en malas condiciones. Entonces, todo eso atenta contra el servicio que se debe brindar y un bombero debería hacer 48 horas semanales, el promedio que están haciendo son 75 horas semanales. Entonces, realmente están exhaustos ante esta situación y lo que nos planteaban son que ha habido muchas más intervenciones, que la que se han visto notoriamente en los medios ha sido lo que ha sido el este, pero en el resto del país han tenido que intervenir con las mismas dificultades o peores dificultades todavía. ¿Los bomberos les dijeron a ustedes a ciencia cierta por qué no se han usado los Hércules? Que es un tema que está en boca de todo el mundo y yo no sé si todo el mundo sabe exactamente qué es lo que pasa. No, en su momento ellos plantearon por qué no se utilizaban, no hay respuestas claras. Recién ahora, en estos días, salió el ministro a aclarar y en realidad la dirección de bomberos plantean que por un tema, por lo que escuché hoy, que era que las cajas podían caer en zonas pobladas o bueno, los recursos humanos que tuvieran. A partir de eso, alguien dijo por acá que en el Cerro del Toro no había gente, que el único lugar que había gente era un camping y había sido desalojado. Entonces, ¿alguien miente? Y bueno, capaz que se refiere ¿Alguien a miente? No pasa nada. ¿Alguien miente? Pero no pasa nada. A llegar al Cerro del Toro. Capaz que se refieren en ese caso. No, pero en el Hércules van cargados. Van cargadas, así que no hay toma. Lo que son tomas son los helicópteros con la bolsa esa que toman vemos. desde el mar. Pero ahí es como la número 5 de oro el Hércules, nadie sabe bien. Sí, por eso, si alguien miente ahí no pasa nada. Bueno, si alguien miente por no el son título hay que rajarlo. Ni son gobernantes, es distinto. Lamentablemente. No, si pero no levantamos que elegir, mienta, ¿o no? Pero si vas a esa, hay mentiras en la sociedad, en el laburo que quieras. ¿Estás de acuerdo con la bien, renuncia del ministro, por ejemplo? Con la renuncia sí, venía viendo la discusión que daban. Creo que para ostentar un cargo no tenés que tener un título. Creo que todos se deberían curar en espanto ya con lo que pasó, porque uno, qué es más grave, qué es menos grave, es mentira sobre un título, sea cual sea la persona.
y la Constitución no te exige, nadie te exige, No, la no. población no te exige tener un título para ser legislador, para ser ministro, sino tener la idoneidad o muchas veces son cargos políticos que ahí hay que saber delegar y rodearte de un equipo técnico que sepa manejarlo. Entonces, creo que los legisladores en la próxima legislatura, bueno, presenten todos los títulos que tengan y ya está. Porque nadie te vota por ser licenciado, No, ¿no? ni ingeniero, ni... En épocas anteriores, sí, tener un título generaba otra cosa. Hoy ya no, nadie ve la lista y ve doctor fulano, voy a votarlo. Eso por capaz esto. que es cultural, ¿no? Viene de la época de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. Está bien, ¿viste? pero con todo lo que pasó en el país. Debería ¿tenés que estar. alejarte? De Sendic para acá todo el mundo tenía que guardar los títulos y no hablar más de los títulos. El que tenga título que lo muestre, el que no tenga, porque aparte, yo vengo al programa hoy y ustedes dicen, doctor Martín, no soy doctor. Claro, Ya está, acá, exacto. porque eso de que no me presentaban y yo no lo... Aclarás, no, mirá, yo no soy licenciado en esto, no soy licenciado en lo otro que me estás planteando. exacto. O no soy licenciado. Otra consulta, Martín. COFE hizo un acuerdo, un convenio salarial, logró un convenio salarial con el gobierno muy, muy interesante, pero tiene puntos de salario real aún por recuperar. ¿Se acordó cómo recuperarlos? ¿En qué está eso? No, esa es la discusión que vamos a entrar ahora, bueno, terminado febrero, ya empezando a discutir la próxima rendición de cuentas, que es la última con gasto, y bueno, ahí hay que seguir trabajando en la construcción salarial. Los compañeros que falta recuperar todavía la pérdida del 6% que se dio en los primeros años de gobierno y seguir construyendo el salario del resto de los trabajadores públicos. ¿Es el gran tema de COFE? ¿O tiene otros de aquí para el futuro? Salario, la carrera, las condiciones laborales, ver falta de personal. el servicio que le brindamos a la población, porque la falta de personal afectaba, como le dije, el trabajo uruguayo o ponía en ¿Todo riesgo. docente falta? Sí, en toda la administración central han hecho 3 por 0. Se van 3 y tenemos la dificultad de que casi la mitad de la plantilla en todos los ministerios tiene causal jubilatorio. Entonces, se dan dos problemas. No hay personal y el personal nuevo que ingresa puede tener el mejor currículum, pero el trabajo se da con los compañeros en la diaria. Si no tenés un intercambio con el compañero, llegás a una oficina y no sabés para dónde arrancar y eso dificulta que el trabajo sea mucho más lento, salga mal y haya que... Pero ahí no se volver a apoya hacer. también aquel ahorro del cual hablaba el gobierno. Pero ahorro en los servicios que se le da a la población. Nosotros dijimos, bueno, discutamos donde dicen que sobran funcionarios públicos. Ahí fue al barrer, 3 por 0, y donde los propios ministros... 3 por 0 se van, 3 no entra ninguno. No entra ninguno. O sea que sería 4 por 1. El decreto era 3 por 1. Ajá. Fue 3 por 0, porque no entró gente en los lugares que tuvimos que ir a decir, acá está... ¿Cuál es de memoria? Capaz que no lo sabés. No, Te estoy mandando a ganadería, preguntar. registros, los lugares donde los tiene que haber registros. controles, los registros se trasladaba un trabajador de un departamento a otro para que se pudieran hacer. Entonces esas situaciones paran a todo el país. Claro. Entonces, el ahorro que se vendió, 900 millones de dólares que ahorran en plena pandemia. Y el gran costo fue salario de los trabajadores y las vacantes en lo que tiene que ver con el Estado. En el sector privado también fue a pérdida los consejos de salario. Entonces, si ahorrás sobre el salario de los trabajadores y sobre la vacante, que es el servicio que se le da a la población, sin dar una discusión, mirá, en tal ministerio sobra gente y discutir por qué. Nosotros siempre estuvimos abiertos a discutir. Ustedes dicen que sobra, bueno, dígame dónde y cómo es que sobran Me dijiste funcionarios. registro, ganadería, ¿qué más? Aduanas, todo lo que tiene que ver, bueno, bomberos, todo eso que se han seguido perdiendo vacantes y que no se han repuesto. En ¿La eso administración central? la administración central también toda. Hay problemas, porque después es la calentura de la gente cuando va a buscar un servicio al Estado, los funcionarios públicos, pero donde tenía que haber 3 personas hay una. Y tiene que hacer el trabajo de todo. Pasaban registro civil también. Iban a registrarse y demás, y que la estadística, que las partidas, hoy tenemos muchos migrantes, que esas partidas se demoraban porque no había personal para hacerla, y la demora de eso era que ese migrante no pudiera acceder a la cédula, que pudiera acceder a un laburo, era una problemática muy grande que a veces no se ve y se ve como un trámite dentro del Estado, pero que a la persona afectada le complica mucho su vida, y eso es lo que nosotros desde COFE que queremos defender, el servicio que le brindamos a la población. El trabajo nuestro es el derecho de la población toda en recibir un servicio como merece. Bien. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Perdón si te hicimos esperar mucho tiempo ahí. No, tranquilo. Hablando de Adrián Peña. Bueno, Vos no es el tenés- hecho noticioso de las Vos no, últimas horas. sí. vos no tenés título, ¿no? Yo de auxiliar de farmacia.
¿Lo usás? ¿Auxiliar de farmacia? Auxiliar de farmacia ¿Se hospitalaria. estudia eso? Se estudia. Ajá. ¿Cómo ¿Dónde? eso? ¿Cómo se estudia eso? ¿Dónde? No es dar cajita. Claro, sí. No, en la Alcanzame la del estante 8. En la Facultad de Medicina y escuelas privadas. ¿Y cuánto tiempo? 1 año y medio. Ajá. ¿Y si seguís, a dónde llegás? Si seguís con la Químico carrera, farmacéutico. tenés que hacer la carrera de químico, que no es la misma que de farmacia. Ajá. O sea, vos podías decir que sos químico farmacéutico y, No. y a la hora de aclarar, Auxiliar de farmacia hospitalaria, orgulloso de ser auxiliar de farmacia. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted.